¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Vamos sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Muy buenos días, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana y de Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un gusto verte otra vez. Un saludo a todos nuestros espectadores y como siempre digo, aquí estamos desde la capital rusa dispuestos a analizar todos los temas de la agenda internacional que les sean de interés para nuestro público, pero desde una perspectiva de cómo se ven desde Moscú y Rusia en general. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Como primer tema en el podcast de esta semana estaremos hablando sobre el movimiento militar que está haciendo Estados Unidos en el sur del Caribe. Como acá se maneja en los medios de prensa, que es como un retorno a esa diplomacia de las cañoneras. Esto sucede, este movimiento de embarcaciones, de buques militares, de marines en el sur del Caribe, al mismo tiempo en que el gobierno de Donald Trump en Washington están poniéndole precio a la cabeza del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Este movimiento nuevamente ratifica esa visión que desde Estados Unidos siempre se ha mantenido de ver a América Latina como su patio trasero, otra injerencia en los asuntos de la región que ya desde movimientos de integración de América Latina y el Caribe se ha denunciado. Estoy hablando, por ejemplo, de una reunión muy reciente que hubo del ALBA acá, donde se denuncia este movimiento, estas intenciones de Estados Unidos en la región, y específicamente esta agresión hacia Venezuela y su gobierno. Yo quisiera que me comentara si esta noticia ha tenido impacto allá en los medios en Rusia, en la región de Europa quizás, y qué visión se tiene de Moscú de este suceso. Sí, claro, acá en Rusia seguimos bastante de cerca todos esos movimientos porque, bueno, está involucrado nuestro amigo, entre comillas, eterno, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces cualquier movimiento que Estados Unidos proyecte fuerza en cualquier parte del mundo, en Rusia lo seguimos con bastante atención, porque eso significa que las Fuerzas Armadas rusas tienen que tomar medidas al respecto también, porque siempre hay que mantener el equilibrio, ¿no?, entre esas potencias globales, ¿no? Si una potencia proyecta fuerza en alguna región, entonces para emparejar, ¿no?, la situación, Rusia o China o cualquier otro país tiene que tomar medidas recíprocas en cualquier otra parte de la región del mundo. Entonces, lamentablemente lo que estamos viendo es como Estados Unidos, utilizando su poder hegemónico en el hemisferio occidental, ¿no?, y siguiendo aquella doctrina Monroe que yo hago en mi patio trasero, entre comillas, como lo dicen desde Washington, ¿no?, lo que quiero. Lo que estaba haciendo es usando un pretexto bastante... el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Si hay narcotráfico en América Latina, pues claro que lo hay, en Estados Unidos también lo hay. Pero ahora, utilizar las Fuerzas Armadas y sobre todo un despliegue de tanto alcance con portaaviones, ¿no?, con cruceros, ¿contra quién es eso? ¿Contra quién van a luchar? Entonces lo que estamos viendo es, lamentablemente, cómo Estados Unidos lo que está haciendo es una política de intimidación a sus vecinos, sobre todo en el Mar Caribe, ¿no?, entre Venezuela y Cuba, que son dos países soberanos, ¿no?, que han defendido su soberanía en la arena internacional y han demostrado una y otra vez que no están dispuestos a seguir las directrices, ¿no?, que mandan desde Washington. Entonces, acá lo estamos viendo con bastante preocupación, pero como nos queda bastante lejos también, un poco como se está hablando de qué puede tomar Rusia al respecto, ¿no? Y lamentablemente estamos viendo que ahora Rusia está saliéndose o tratando de terminar el conflicto en Ucrania y no puede prestar la atención que, por ejemplo, pudiera haber prestado en otra situación en la que no estuviese involucrado en el conflicto ucraniano. Y por eso acá en Rusia, ¿no?, en Internet, en la televisión, se habla bastante de que, como también muchas veces ha dicho Putin o Lavrov, nuestro ministro de Exterior, Latinoamérica debe juntarse en un solo bloque, ¿no?, y mostrar su rechazo a esos pasos, ya sea mediante el ALBA, como tú bien has dicho, la cumbre que se celebró, o mediante la CELAC, o mediante el Mercosur. Todas las organizaciones regionales
deben mostrar su rechazo a esa política de intimidación militar a los países de la región y deben demostrarse como un solo bloque, independientemente de las diferencias que tengan unos con otros, porque sabemos que entre los países siempre hay algunas diferencias, eso es normal, ¿no? Entre los vecinos siempre hay algo que tienen que estar resolviendo, es normal, pero ante una amenaza desde el exterior que abarca a toda la región, pues deberían dar una respuesta contundente, unánime. Y es lo que estamos viendo, como también hemos hablado mucho aquí en este podcast, que el mundo entero, y Latinoamérica en particular, pero eso se refiere al mundo entero también, tiene que aprender a responder a este tipo de intimidaciones de Occidente, porque se han acostumbrado, ¿no?, durante los siglos XIX, XX, a que las potencias europeas, primero las coloniales, después Estados Unidos, pueden hacer y deshacer todo lo que quieren por alrededor del mundo y nunca encontraban una respuesta contundente, ¿no?, de parte de los países regionales, utilizando siempre aquella política de divide y vencerás, ¿no? Primero intimido a este, después a este, así. Es más o menos lo que estamos viendo ahora que hace Israel en Oriente Medio, por ejemplo. Los países regionales deben unirse independientemente, otra vez, repito, de sus diferencias y dar una respuesta contundente a este tipo de acciones. Podríamos recordar que no es la primera vez que Trump se atreve a realizar este tipo de maniobras. Ya lo hizo en la frontera con México, también con el mismo pretexto, ¿no?, de la lucha contra el narcotráfico. Y vimos en aquel momento, que hablamos también en este podcast, que la respuesta de México fue contundente en su momento, pero no vimos una respuesta pan-latina, ¿no?, panamericana en general a esa maniobra, como sí estamos viendo ahora, como por lo menos está intentando a dar esa respuesta, ¿no? Y demostrarle simplemente a Estados Unidos que mediante la fuerza sí no se puede lograr nada. O sea, que hay narcotráfico en Latinoamérica, pues claro que lo hay. ¿En qué país no lo hay? Es normal, es un mal, eso existe en todos los países del mundo. En Europa lo hay, en Asia lo hay, en todo el país. Ahora, utilizar las Fuerzas Armadas para tratar de resolverlo así de esta manera tan intimidante, sobre todo poniendo un precio a la cabeza de un líder político elegido por su pueblo, ¿no? O sea, es inconcebible eso. Y también me gustaría aquí avisar que una de las cosas que hablamos mucho aquí también en este podcast es que la red de narcotráfico afecta también a Estados Unidos dentro del territorio estadounidense. Lo hemos hablado aquí, ¿no? Ya. Lo he repetido también muchas veces. Es la ley del mercado. Donde hay demanda, habrá propuesta. Y toda esa red, todo ese flujo de narcóticos que va hasta Estados Unidos existe solo y únicamente porque dentro de Estados Unidos hay una fuerte demanda de esos productos, ¿no?, en general. Entonces, yo creo que Estados Unidos, en vez de estar intimidando a sus vecinos y trasladar ese problema, ¿no?, a ojos de los estadounidenses como trasladar el problema a los vecinos, deberían tomar medidas dentro de su propio país, porque si en Estados Unidos existe esa enorme demanda de narcóticos, significa que hay redes de tráfico dentro de Estados Unidos de esa droga, ¿no? ¿Dónde está el FBI? ¿Dónde está la Guardia Nacional estadounidense? No veo movimientos de grandes, ¿no?, contingentes militares dentro de Estados Unidos luchando contra el narcotráfico dentro de Estados Unidos. También lo he dicho aquí, valdría la pena, llamo a nuestros espectadores que simplemente googleen, ¿no?, o en YouTube pueden buscar ahí las calles de Filadelfia, drogadictos, o Chicago. Están llenas de drogadictos las calles, gente viviendo sin hogar, ¿no?, debajo de los puentes, todos drogados, que son gente sin hogar, pero de alguna manera tienen recursos para buscar narcóticos. ¿Y qué hace Estados Unidos con eso? Eso no es un secreto para nadie, eso está ahí a la cara, ¿no?, como se ve. Cualquier persona que pase por los centros de esas ciudades, grandes ciudades, que ahora están en depresión, puede ver esas imágenes. Significa que hay personas que distribuyen, ¿no?, esos narcóticos dentro de Estados Unidos. Pero yo no veo grandes operativos, no veo grandes noticias que lleguen de Estados Unidos sobre el combate al narcotráfico dentro del propio Estados Unidos. Porque una vez que lo hagan, que combatan las redes de narcotráfico dentro de Estados Unidos, todo ese flujo que va de Latinoamérica dejará de existir porque ya no habrá esa demanda que tienen dentro de Estados Unidos. Así mismo es, el principal mercado, el principal foco de consumo en la región de las drogas es precisamente Estados Unidos. Pues, ¿no? Si disminuye en Estados Unidos, evidentemente disminuye también todas las redes de narcotráfico en la región. Sin embargo, nosotros vemos este tema del narcotráfico sencillamente como un pretexto. ¿Pretexto para qué? Para aumentar la presión militar, la presión política sobre los países en la región. ¿Por qué? Porque hay gobiernos aquí están declarados públicamente que son gobiernos que son incómodos para Estados Unidos. Incómodos en el sentido de que no voy a seguir tu hegemonía, no voy a ser fiel a aquellos dictámenes que tú me dices de Washington lo que tengo que hacer porque así lo determinamos, porque así desde siglos estamos viendo la región. Ahí tenemos a Venezuela, tenemos a Nicaragua, tenemos a Cuba. Son los países que están considerados enemigos, que están considerados peligro para la humanidad, como lo ha dicho recientemente también el secretario de Estado Marco Rubio durante su primera visita acá en la región.
Otro elemento que acá también nos llama mucho la atención es ese énfasis sobre el gobierno de Venezuela, o sea, dañar específicamente al gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es también una economía por ser un país petrolero, por ser país que mantiene o que desde el cual se impulsan también estos mecanismos de interacción que van en contra de esos dictámenes que mantiene Estados Unidos, también le resulta incómodo. Siempre ha sido así. Primero lo fue con Fidel acá en Cuba y lo fue también con Chávez, y se ha mantenido con Maduro, que incluso decían que Maduro iba a durar en el poder muy poco, porque no tenía la fuerza, porque no tenía ese ímpetu de Chávez. Sin embargo, se ha logrado mantener, a pesar de todos los ataques, de todos los intentos por derrocarlo. Y todo eso molesta en Estados Unidos. Por tanto, es otro intento de derrocar, ¿no?, a este gobierno acá de la región. Eso era lo cual estuvo versando también los comentarios, o sea, las manifestaciones que se dieron en esta cumbre del ALBA, y también se hacía énfasis en la declaración de América Latina y el Caribe como una zona de paz, lo cual fue un resultado también de una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del 2014 que se realizó acá en La Habana, que plantea precisamente esto. O sea, vamos a ponernos de acuerdo los países de la región, a pesar de que tengamos diferencias políticas desde el punto de vista político, pero llegar al consenso de que nosotros las diferencias regionales tenemos que resolverlas por la vía pacífica, por la vía diplomática, y rechazar todos los movimientos militares. Estados Unidos, sin embargo, está haciendo omisión de este acuerdo regional, un consenso que es regional, y vuelve otra vez con estos movimientos militares. También otro elemento que quizás ustedes también pudieran abundar sobre eso es el énfasis que hacen en apoderarse de lo que es, de retomar el control sobre el Canal de Panamá. El Canal de Panamá y otros puntos de comercio internacional, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué Panamá estuvo incluido como primer destino de la gira de Marco Rubio por América Latina, ya cuando inicia el gobierno de Donald Trump en enero? ¿Por qué Panamá? Porque Panamá tenía acuerdos con China que iban a cambiar lo que era el destino del comercio acá, o sea, lo que iba a variar la situación del comercio acá regional con China. Y vemos otra vez cómo es ese objetivo de perjudicar a China, que es que lo hemos conversado acá en el podcast, que es su objetivo supremo, ¿no? Vamos a molestar a que nos está haciendo sombra, y vamos a interrumpir todos los acuerdos y los vínculos que mantengan los países de la región, América Latina y el Caribe, con China. Incluso hoy yo estaba leyendo una declaración del portavoz de la Cancillería china que decía eso, o sea, el comercio de China con terceros no tiene nada que ver con Estados Unidos, por tanto, América Latina no tiene por qué estarlo presionando en este sentido. Y se observa en prensa, se observa en las conversaciones de los tanques pensantes, en fin, acá en América Latina, que detrás de todos estos movimientos también, además de dañar a los gobiernos que no son de mi agrado, está perjudicar a China y los vínculos de China con la región. No sé si tienes algo que apuntar al respecto. Sí, claro, a ver, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Me gustaría ir por partes. Primero, un poco que sacar esta situación de una perspectiva regional, ¿no?, a una perspectiva más global. Uh-huh. Estamos viendo cómo Estados Unidos se está aprovechando la situación que tiene Rusia en Ucrania, por ejemplo, o que China está concentrando su atención en lo que es el conflicto en torno a Taiwán, y Estados Unidos también está centrando ahí su atención, ¿no?, mediante sus proxies en la región, como serían Japón, Corea, Filipinas, el propio Taiwán. Pero entonces está aprovechando esa situación para resolver un problema en su patio trasero, valga la redundancia, ¿no?, entre comillas, como lo dicen desde Washington, aprovechando que las otras potencias regionales que defienden un mundo multipolar no pueden centrar su atención en esa situación, ¿no?, al 100%. Porque desde el punto de vista geopolítico a nivel global, lo que estamos viendo ahora es una lucha de dos ideologías, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. La ideología hegemónica de Estados Unidos, que es todo lo que pasa en el mundo, yo lo tengo que certificar, tiene que pasar bajo mi control, que aquí viene, por ejemplo, el ejemplo que tú bien has puesto, que China está incrementando su comercio con los países de la región, y desde China creen, con una visión multipolar, que Estados Unidos no tiene nada que ver con eso no le incumbe a terceros. Eso es relaciones directas entre China y Perú, China y Chile, China y Colombia, cualquier país de la región. Ahora, pero a ojos de Estados Unidos, que tiene otra visión sobre la situación, que lo que defiende es la ideología de un solo polo, ¿no?, de que Estados Unidos es el
el policía global, ¿no? El que tiene que controlar todo lo que pasa en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, a ojos de Estados Unidos eso es inaceptable. No puede venir un tercero y hacer en mi patio trasero, entre comillas, siempre lo voy a subrayar, algo sin mi consentimiento, ¿no? Y de ahí viene el ejemplo también que tú mencionaste de Panamá. O sea, Panamá es un país soberano. Puede tener tratados comerciales y regionales con cualquier país que quiera. No, pero a Estados Unidos no le conviene que la presencia de terceros, ¿no? De un país como China, que incremente su potencial comercial y económico en la región. Y aquí subrayo esto especialmente, un potencial económico, porque es que China no tiene intenciones de incrementar ahí su poder bélico, digamos, ¿no? O tampoco es intervencionista en las políticas internas de cada país. Para China, la política interna de cada país es cuestión del pueblo de ese país, no es cuestión de ellos meterse y de imponerle sus directrices, ¿no? Como también hace Estados Unidos, siguiendo su lógica hegemónica. Por eso lo que estamos viendo a nivel global es una lucha de dos ideologías que viene de hace rato, y por eso también, un poco retomando lo que dije también en la parte anterior, tanto desde Rusia como desde China, desde los BRICS, ¿no? En su conjunto, siempre han defendido de que Latinoamérica es un futuro polo potencial, que tiene mucho potencial, pero que todavía no se ven, ¿no? Los latinoamericanos lamentablemente todavía no se ven a sí mismos como un polo que siendo unificado, podrían hacer resistencia por sí solos, ¿no? al poder hegemónico y unirse a aquella lucha por el mundo multipolar como uno de los tantos polos. Y es lo que defiende Rusia y China. Por eso también vemos noticias falsas como que dicen que Putin le vendió Venezuela a Trump, ¿no? Le dijo, sí, bueno, tú con tal de que te salgas de Ucrania, puedes meterte tú en Venezuela. Nada que ver si Rusia lo que defiende es justamente un mundo multipolar y la intervención de Estados Unidos en la región, ¿no? En Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, que es uno de esos polos, ¿no? Uno de esos pequeños polos que defienden la soberanía de la región. A Rusia le afecta, o sea, eso afecta a la idea de Rusia y de China de construir un mundo multipolar. Eso a Rusia no le conviene en nada. Por eso, como siempre llamo aquí a nuestros espectadores, no se crean de todo de lo que escriben por ahí por internet. Siempre tienen que tener en la mente crítica, ¿no? Y pensar, bueno, ¿y esto a quién le conviene? ¿A Rusia le conviene? No, a Rusia no le conviene nada. A China le conviene tampoco. Al único que le conviene a todas estas situaciones es a Estados Unidos, que trata de defender, ¿no? Aquel mundo unipolar que siempre ha tratado de defender. Así que simplemente para que tengan eso en mente, cada vez que lean noticias, ¿no? Sobre lo que piensa o lo que no piensa Rusia, sobre todo viniendo de las llamadas fuentes, ¿no? De la prensa occidental, siempre sean muy críticos con lo que escriben. Así es. Y es que, bueno, estaban pasando tres cosas al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que anunciaban que estaban los 4.000 marines moviéndose al sur del Caribe, que le ponían precio a la cabeza de Maduro, y estaban reuniéndose también en Argentina con ministros de defensa de los países que son un poco más afines a Estados Unidos. ¿Y qué le decían precisamente? Le decían, vamos a crear una posición, vamos a ponernos de acuerdo en una posición para enfrentar el dominio chino, o sea, que China se apodere de acá, de los polos productivos, del comercio, de la economía de América Latina, porque no, como nadie quiere que pase eso, ¿no? Es desde la visión de Washington, es lo que se manejaba. Entonces, evidentemente te das cuenta de que todo tiene que ver con ese objetivo también de frenar a quien ellos han identificado como su mayor contrincante actualmente, que es China, y sus vínculos con otros países del sur global. Retomando lo que tú dijiste sobre de que Latinoamérica es una zona de la paz, ¿no? Considerada. Hay que ver también, hay que ver la historia, ¿no? Porque como sabemos, el que no sabe la historia está condenado a repetir sus errores, ¿no? Hay que ver que Latinoamérica en el mundo es hoy día quizás una de las pocas regiones del mundo en el que ha sabido mantenerse fuera de los conflictos bélicos, ¿no? Para resolver las diferencias, porque vemos que en Oriente Medio hay conflictos, en Asia ahora también se están gestando algunos conflictos, en Europa lamentablemente, en Ucrania, en África siempre hay conflictos, justamente por esa política de el poder hegemónico, ¿no? De Estados Unidos de divide y vencerá, de enfrentar a unos con otros. En Latinoamérica hasta ahora no se ha visto eso, incluso en los peores años de la dictadura, ¿no? De mediados del siglo XX. Quizás hubieron conflictos fronterizos, pero de menor escala, ¿no? No hemos visto conflictos de gran escala en Latinoamérica. Y es algo que los líderes latinoamericanos y los pueblos latinoamericanos en general deben de tratar de mantener y reservar. Y por eso acá desde Rusia lo que vemos es que Latinoamérica, ¿no? como un nuevo polo que justamente ahora se está gestando, debe aprender a responder a las amenazas que vienen de Norteamérica, ¿no? Desde Estados Unidos. Y
Por ejemplo, si de repente, que Dios no quiera, pero si de repente, que tampoco se puede excluir esta situación, a Estados Unidos se le ocurre dar un golpe preventivo contra algunos objetivos en Venezuela, ¿no? Como hizo, por ejemplo, en Irán. Sabemos que atacaron al general Soleimani, por ejemplo, o atacaron las instalaciones nucleares iraníes. O sea, sin involucrarse en un conflicto directo en Irán, pero sí asestó golpes. Si de repente una situación así, que Dios no quiera otra vez, se da en Venezuela, ¿cuál sería la respuesta de Latinoamérica? Solo palabras, o sea, solo ahí un saludo a la bandera y decir estamos juntos, sí, no, rechazamos eso, o tomarían medidas concretas contra eso, ¿no? Por ejemplo, como siempre he dicho, la política internacional debe ser no hagas lo que Estados Unidos dice que hagas, sino haz lo que Estados Unidos hace. ¿Impondría a los países latinoamericanos sanciones contra figuras políticas de Estados Unidos, como por ejemplo ha hecho China y Rusia? O sea, de manera recíproca, ¿no? No sé, expulsaría a diplomáticos, no sé, algo, o sea, alguna medida que le haga saber a aquel poder hegemónico en Estados Unidos que ya no puede intrometerse en esta región sin sufrir algunas consecuencias. O sea, algún tipo de consecuencias a esas medidas deben haber, porque si todo termina en solo palabras, y como ya dije, en un saludo a la bandera y dilema de que estamos unidos juntos contra el agresor y sin más, entonces, ¿qué señal le va a dar a esos Estados Unidos? De que sí, de que pueden hacer en la región todo lo que quieran y no van a sufrir ninguna consecuencia. Sí, lamentablemente la diversidad acá en la región, desde el punto de vista no solo cultural, sino político, a veces nos frena en ese andar como un bloque unido y en respuestas regionales sobre los hechos que nos afectan como pueblos soberanos, ¿no? No todos los países tienen el valor de enfrentarse a Estados Unidos como sí lo ha hecho, por ejemplo, Cuba durante tantos años, y por enfrentarnos durante tantos años a Estados Unidos de esa manera directa, también somos el país que ha estado bloqueado por tantas décadas, ¿no? Entonces, bueno, es un reto que debemos vencer como región, y sobre el cual insisten, ¿no?, los mecanismos de integración, pero incluso así no se ha logrado ese objetivo deseado de un bloque unido, de caminar en una sola dirección, ¿no?, en este sentido. Claro, es que en la unión está la fuerza, ¿no?, como dice el dicho, y vemos, por ejemplo, el ejemplo de la Unión Europea. Hay diferencias entre los países de la Unión Europea, hay enormes diferencias entre Polonia y España, entre Alemania e Italia, hay diferencias, pero al mundo exterior ellos se posicionan como un solo bloque y defienden los intereses regionales que incumben a todos como un solo sujeto, ¿no? Y entonces ese es el ejemplo que debería tomar Latinoamérica en su conjunto, independientemente de las diferencias internas que tengan. Hacia el mundo exterior, hacia aquel poder hegemónico que quiere imponer su poder en la región, debería mostrarse como un solo bloque. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. En nuestro segundo tema del día acá en De Moscú a La Habana vamos a hablar sobre la reunión que se sostuvo el presidente Trump con Zelensky, el presidente de Ucrania, y con otros líderes europeos a raíz del encuentro que había tenido antes con el presidente ruso Vladimir Putin, para informarle un poco sobre los resultados de este encuentro y no solo hablar sobre una posible solución al conflicto, sino del tema de la seguridad de Ucrania. Sobre este tema hubo posiciones, no todas las posiciones fueron iguales. Yo quisiera que me comentes un poco sobre qué se planteó en este sentido desde los países que estuvieron involucrados. Hablamos de Francia, Reino Unido, la propia Unión Europea. Que me hables un poco sobre las posiciones que se manejaron, y un elemento que fue discordante quizás de alguna manera es sobre las tropas en Ucrania. ¿Qué hacer con el tema de las tropas en Ucrania? Bueno, sobre la primera parte de tu pregunta, me gustaría recordar que en el podcast pasado hablamos sobre que en la reunión de Trump y Putin aparentemente ya se había llegado a un acuerdo, lo que pasa es que no se ha hecho público, y le quedaba como tarea de casa a Trump convencer a Zelensky y a Europa de que las condiciones rusas para la solución de este conflicto deberían ser tomadas en consideración y tratarlas, ¿no? Tratar de convencer a Europa y a Zelensky. Y justamente es lo que vimos, porque vimos como toda una comitiva europea viajó a Washington, Zelensky también viajó a Washington, y vimos todas esas fotos en las que salía Trump sentado en la mesa, que él parecía el profesor, ¿no? Y todos los líderes europeos así en sus sillitas, en sus pupitres sentados, y él les explicaba, ¿no? Como que explicándole cuáles son las condiciones y qué es lo que tiene que pasar ahora. También vimos noticias como que Trump quería llamar a Putin justo delante de todos los líderes europeos, quería llamarlo y para que conversaran, ¿no? Y todos ellos se asustaron y se negaron y dijeron de que no, de que llama a Putin después cuando nosotros nos vayamos. O sea, lamentablemente lo que vimos fue un circo. También un poco como que comparando, ¿no? Aquellas cumbres con Putin y la cumbre con los líderes europeos. Recordemos también cómo fue recibido Putin, ¿no?
con honores militares, con un espectáculo aéreo militar también, con alfombra roja, con un apretón de manos más de lo normal. Trump mismo en persona recibió a Putin, y también dijimos que nunca en la historia de la presidencia de Trump había recibido con esos honores a ningún otro mandatario del mundo, como lo hizo con Putin. Ahora, ¿cómo fueron recibidos los líderes europeos? Bueno, Trump ni siquiera salió de la Casa Blanca, ni siquiera lo recibió ahí en la puerta de la Casa Blanca. Quien lo recibió fue la jefa de protocolo de la Casa Blanca. Trump ya estaba sentado en su mesa esperando, como que, bueno, vengan aquí, yo les voy a contar ahora lo que va a pasar. Otro dato interesante, que la reunión entre Putin y Trump duró 2 horas. Y aunque eso fue menos de lo que se había esperado, ¿no? Porque se esperaba que duraría entre 6 y 8 horas, pero 2 horas es bastante para que dos líderes intercambien opiniones y lleguen a algún tipo de conclusión. Ahora, la reunión de Trump con Zelensky y con los líderes europeos a puertas cerradas, porque hubieron 2 reuniones, ¿no? A puertas abiertas, a puertas cerradas ante la prensa, mostraron un espectáculo. Pero ahora, lo que pasó a puertas cerradas, eso duró solamente 30 minutos. ¿Qué pueden tantos líderes hablar durante 30 minutos? O sea, a cada uno le dieron la palabra 3 minutos. ¿Eso fue lo que hablaron? No. Lo que pasó, este cronometraje, ¿no?, de 30 minutos, lo que nos indica es que ahí no hubo conversación. Ahí, efectivamente, como lo mostraron las fotografías, Trump les explicó a los líderes cuáles son ahora las condiciones bajo las cuales se va a obtener la paz en Ucrania. Estos son, y ustedes tienen que aceptarlo, punto. Aquí no hay nada que discutir, va a ser así. Entonces, eso sí lo podría haber hecho Trump en 30 minutos. Y sobre el espectáculo que se hizo en público ante la prensa, ¿no? Vimos como todos los líderes se elogiaban unos a otros, como todos elogiaban a Trump, como el propio Zelensky. Los periodistas calcularon que en 4 minutos que él tenía la palabra, 11 veces le dijo gracias a Trump. Aparentemente Zelensky aprendió la lección. No sé si nos acordamos, si nuestros espectadores se acuerdan de la última vez que Zelensky y Trump, ¿no?, hablaron en la Casa Blanca, el escándalo que se formó porque tanto Trump como su vicepresidente Vance, ¿no?, regañaban a Zelensky como si fuera un niño caprichoso, y ellos como que los adultos, ¿no?, regañando a Zelensky. Bueno, Zelensky aparentemente aprendió la lección. Primero se vistió bien, fue a la Casa Blanca porque Trump, recordemos que troleaba a Zelensky por su vestimenta, y ahora esta vez se vistió bien, aunque dicen los especialistas en uniformes militares que lo que llevaba Zelensky corresponde en realidad a un uniforme que se usa por los militares en procesos fúnebres. O sea, cuando alguien, estaba todo de negro, ¿no? Cuando alguien fallece y van a un proceso fúnebre, aunque a lo mejor esto es una señal de que, bueno, de que Zelensky acudió a un funeral de sus ideas de mantener a Ucrania como país, porque ahí murió esa idea, ¿no? Entonces, y por otra parte, como Trump troleaba aparentemente. O sea, lo que vimos ante las cámaras es como Trump elogiaba a los líderes europeos, pero si nosotros como periodistas nos podemos investigar qué fue lo que tanto elogió Trump, nos daremos cuenta que en realidad es un troleo tremendo. Donald Trump llamó a Keir Starmer, ¿no?, el primer ministro de Reino Unido, lo calificó como un líder muy popular en su país. Aparentemente esto parece un elogio, pero si vamos a las cifras, según los datos de Britannilex, es una compañía británica que hace clasificaciones, ¿no?, de la popularidad de los políticos, el actual primer ministro británico es el primer ministro con la menor calificación en los últimos 40 años. O sea, que Trump lo llame a él un político muy popular en su país realmente es un troleo, ¿no? Después a Friedrich Merz, ¿no?, el canciller alemán, lo elogió también diciendo que es una figura muy fuerte en su país, que tiene mucho control sobre su país. Pero recordemos que realmente Merz fue el primer canciller en la historia de Alemania que no fue elegido de un voto, ¿no?, por el Parlamento alemán, porque en Alemania al canciller lo elige el Parlamento. Tuvieron que haber 2 sesiones para poder acumular la cantidad de votos necesarios para que él fuera elegido. Y eso sucedió por primera vez en la historia de Alemania. O sea que por primera vez en la historia de Alemania un canciller no fue elegido de uno, ¿no?, por el Parlamento. Tuvieron que pasar 2 sesiones. Eso significa, bueno, la fuerza política, entre comillas, que realmente tiene Merz, que sus parlamentarios no querían elegirlo a él como canciller. Y también cuando se dirigió Trump, ¿no?, cuando Trump se dirigió al líder de Finlandia, ¿no?, Alexander Stubb, decía, es una figura muy importante el líder de Finlandia, Alexander Stubb, y de hecho, ¿y dónde está? Porque no lo veo.
Y resulta que Stubb estaba justamente de frente, porque él estaba de frente, justamente de frente de Trump. Entonces, es un troleo tremendo que diga, bueno, es una figura muy importante, pero ¿dónde está? Porque no lo veo. O sea, él actuaba como si no lo hubiese reconocido. Lo reconozco. Tan importante es que tu rostro yo ni lo conozco. O sea, y entonces vimos lamentablemente todo, era un circo, porque todos los líderes europeos ahí sentados, sonriéndole, haciéndole carita bonita, y Trump riéndose de ellos ahí ante las cámaras. Entonces veíamos las caras de, por ejemplo, de Macron y Meloni, ¿no? Que sí son líderes importantes europeos, y ellos con unas caras así como que, uy, qué vergüenza aquí con todo esto, ¿no? Porque bueno, a él sí no los troleó porque son figuras importantes de la Unión Europea, pero ellos se sentían incómodos ahí. Incluso Meloni estaba así como que arrinconada en su silla, no quería ni levantar la cabeza para que de repente Trump no la troleara a ella también, porque eso le iba a causar, me imagino, problemas en su propio país después con la popularidad, ¿no? También veíamos las caras de Rubio y Vance, que estaban sentados en un sofá detrás de los líderes europeos, y mientras Trump se divertía con esos líderes europeos, ellos tenían unas caras así como que de aburrido, como que ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué ellos vinieron? Si lo único que teníamos que haber hecho es mandarle un telegrama. Mira, esta es la decisión de Trump, punto, a cumplir. No hay más nada que discutir. Entonces ellos estaban también un poco disgustados, ¿no? Con toda esa situación y todo ese espectáculo que se dio en la Casa Blanca. Resumiendo todo lo que vengo, justamente para nuestros espectadores, que todo lo que pasó en Washington, a diferencia de lo que pasó en Alaska, que sí fueron soluciones de dos líderes soberanos, se reunieron para pactar soluciones a un conflicto, lo que pasó en Washington en realidad fue un espectáculo para los medios estadounidenses, ¿no? Que les gusta todo ese espectáculo, porque ahí no se decidió nada. Ahí Trump lo que le impuso a la Unión Europea es Zelensky las condiciones de Rusia. Estas son las condiciones, esto es lo que ustedes tienen que aceptar, y si no, el conflicto va a salir y va a ser su culpa, porque yo estoy seguro, y aquí en Rusia estamos bastante seguros, de que Trump realmente quiere terminar este conflicto, no porque sea el mayor pacificador del mundo, son por razones que ya hemos hablado aquí también muchas veces, porque Estados Unidos, las élites actuales de Estados Unidos quieren centrar su atención en la lucha contra China. Entonces están empantanados en Ucrania y quieren salirse de eso. Entonces Trump le impuso las condiciones a Europa, y como que un poco saliéndose de ese conflicto para después decir, bueno, si ustedes no aceptan esas condiciones, es su problema, nosotros no vamos a salir. Y es lo que estamos viendo poco a poco, que Estados Unidos está perdiendo el interés en el conflicto ucraniano, aunque ahora también llegaron noticias de que van a mandar más armas a Ucrania, pero aquí también quiero que nuestros espectadores tengan en cuenta que esas armas son pagadas por la Unión Europea. O sea, no es que Estados Unidos mande armas a Ucrania para continuar con ese conflicto, es que como prometió Trump, la única forma en la que Estados Unidos mande armas para Ucrania ahora es si la Unión Europea lo paga. O sea, lo que está haciendo Estados Unidos es ganar dinero con eso. Realmente es la Unión Europea la que le compra armas a Estados Unidos para después entregárselas a Ucrania. Así es la situación y así es como lo vemos acá de Moscú. Y desde el punto de vista del movimiento de tropas hacia Ucrania, porque vi que no habían posiciones, o sea, que habían posiciones divergentes respecto a eso, si decidir avanzar con tropas o si no mandar tropas, no apoyarlos en ese sentido, que se estuvo planteando sobre este tema. Bueno, es un tema que también estamos viendo desde hace unos meses, incluso yo creo que hasta año y medio, que es un tema bastante promovido por Macron, que es como la potencia militar de la Unión Europea, ¿no? De enviar tropas a Ucrania, si no bien para luchar contra Rusia, para por lo menos controlar la retaguardia ucraniana o una línea de contacto de tal forma de que como que un poco intimidar a Rusia para que Rusia supuestamente no se atreva a atacar esas zonas de Ucrania en donde ya están desplegadas tropas occidentales, ¿no? Pero, a ver, desde Moscú, tanto Putin como nuestro ministro de Exterior y nuestro ministro de Defensa lo han dicho una y otra vez. La presencia de tropas extranjeras en Ucrania para Moscú es inaceptable y van a ser un blanco legítimo. Si aparecen, van a ser blanco legítimo de Rusia y Rusia va a atacar a esas tropas, sin duda alguna. Y en este caso, el famoso artículo 5 de la OTAN, que dice que todos los países tienen que defenderse unos a otros si alguno de los países miembros de la OTAN es atacado, ese artículo no se aplicaría, porque no es que Rusia está atacando un país de la OTAN, es que Rusia está atacando posiciones en Ucrania en donde están desplegadas tropas de la OTAN. O sea, que es que Rusia no está atacando la integridad, ¿no? No está atacando la soberanía de ningún país de la OTAN, sino está atacando posiciones de una tercera potencia. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso, y por eso es que vemos cómo en Europa realmente temen un desenlace así, sobre todo desde Italia, por ejemplo, de Polonia. Los líderes italianos y polacos han dicho de que ellos no están de acuerdo con enviar tropas a Ucrania, porque Italia, primero porque Italia de todas las potencias europeas es la que menos está interesada en continuar este conflicto, porque Italia no tiene casi ninguna diferencia con Rusia, ni política ni económica. Y Polonia porque saben que ellos van a ser los primeros en sufrir las consecuencias si de repente se da un eventual conflicto entre la OTAN y Rusia. Los primeros afectados van a ser los polacos, porque son los que están más cerca, ¿no?, en la frontera con Rusia. Entonces ellos también temen por eso.
Entonces todas estas ideas napoleónicas que tiene Macron sobre enviar tropas a Ucrania están encontrando un rechazo dentro de la propia Unión Europea. Starmer también, el primer ministro británico, aunque también apoya la idea de enviar tropas europeas a Ucrania, pero desde el propio Reino Unido, tanto los generales como los periodistas, ¿no? Como los influencers dentro del país, están diciendo que al día de hoy Reino Unido no tiene suficientes tropas ni para cubrir las necesidades básicas de sus Fuerzas Armadas. ¿De dónde van a sacar más tropas para enviar a Ucrania? No tiene, el Reino Unido no tiene tropas para enviar a Ucrania. Francia sí las tiene porque tiene la famosa legión extranjera, ¿no? Donde muchos extranjeros sirven como para después recibir la nacionalidad francesa. Entonces, muchos de esos extranjeros son precisamente ucranianos. Alemania también tiene un déficit de tropas, o sea, las Fuerzas Armadas de Alemania no tienen la suficiente plantilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de cantidad de soldados necesarios para cubrir las necesidades de sus Fuerzas Armadas, ni siquiera en tiempos de paz. ¿De dónde van a sacar tropas para enviar a Ucrania? Y eso no es algo que se cambie de un día para otro, no es algo que los líderes europeos digan, bueno, vamos a llamar al servicio a todos los hombres del país y en una semana están todos en Ucrania. No, eso no es así. Tú tienes que llamarlo, tienes que tener una legislación que permita hacer eso. Porque en la Unión Europea, en su mayoría, el servicio militar no es obligatorio. O sea, tienes que incentivar con altos salarios, con buenas condiciones, a que los hombres acudan a las Fuerzas Armadas. Después darle una preparación. O sea, eso sería 1 o 2 años cuando menos, ¿no? Lo mínimo, el plazo para poder tener un contingente preparado. Por eso, en Rusia, aunque vemos con preocupación las declaraciones de Macron y de Francia, pero como Europa en su conjunto, de que vaya a enviar tropas a Ucrania, no lo vemos como una amenaza real. La amenaza sería si a Macron se le ocurre enviar aquella legión extranjera, ¿no? A Ucrania, porque también hay que tener en cuenta que según la legislación francesa, para hacer uso, ¿no? de esa legión extranjera, el presidente francés no requiere del consentimiento de nadie, o sea, no requiere que el Parlamento le dé el permiso para usar la legión extranjera. El presidente francés tiene la potestad suficiente como por su propia decisión mandar esas tropas a Ucrania. Y eso sería bastante peligroso para Rusia y un conflicto, pero bueno, aquí como lo hemos dicho una y otra vez, cualquier otra presencia de tropas extranjeras en Ucrania van a ser considerados por Rusia como nuestros enemigos y van a ser atacados sí o sí, no hay otra alternativa. Claro. ¿Y cuál ha sido la posición de Estados Unidos al respecto? Porque tengo entendido que ha desechado la idea de tropas terrestres, pero quizás apoyar desde el punto de vista aéreo, o sea, con aviones y militares, ¿no? Sí, eso también se ha hablado bastante desde Estados Unidos, aunque tampoco es nada oficial, porque son declaraciones que vienen como que hipotéticamente, ¿no? Siempre con adjetivos como podría ser, hipotéticamente, supuestamente. De que Estados Unidos dijo claramente de que no va a enviar tropas a Ucrania tampoco, no va a haber presencia de soldados estadounidenses en territorio ucraniano, y lo máximo que podría hacer es, por una parte, enviar armamento pagado por Europa, ya lo hemos dicho, ¿no? De que es Europa el que compra armamento estadounidense, se lo envía para Ucrania, y por otra parte dar como una cobertura aérea. Pero, a ver, aquí para nuestros espectadores a lo mejor es algo que no es obvio. La defensa antiaérea rusa es considerada la mejor del mundo al día de hoy, incluso mejor que la estadounidense. Porque si bien desde la época incluso de la Guerra Fría, Estados Unidos hacía énfasis en mantener una superioridad aérea, ¿no? Durante un hipotético conflicto con la Unión Soviética, por eso tenía sin fin de cazas y bombarderos. La Unión Soviética, al contrario, desarrollaba sus fuerzas antiaéreas y por eso estamos viendo sistemas como el S-500, ¿no? Triumph, o el S-400, que son sistemas de punteros en lo que respecta a defensa antiaérea, y por eso también hemos visto cómo la entrega de los cazas estadounidenses F-16 a Ucrania no han cambiado el rumbo del conflicto, porque es que Rusia mantiene una buena cobertura antiaérea a lo largo de todo el frente de combate, y esos cazas estadounidenses ni siquiera pueden acercarse a las posiciones, ¿no? A las tropas rusas, porque van a ser derribados mucho antes que ellos lleguen incluso. Por eso, si bien Trump, ¿no? y la élite política podría considerar realizar alguna cobertura aérea del territorio del cielo ucraniano, no creo que los generales, los militares, ¿no? los profesionales estadounidenses den el visto bueno para eso, porque sabrán que eso va a ser un golpe reputacional si de repente algún sistema antiaéreo ruso derriba uno que otro avión invisible o cazas de quinta generación estadounidense, y si los ven derribados, el mundo entero verá cómo Rusia sí tiene la capacidad de derribar los cazas de última generación estadounidenses, y eso será un golpe reputacional para Estados Unidos muy fuerte. Y por eso es una de las razones por la que Estados Unidos no quiere entregar su armamento puntero a Ucrania, porque saben que si Rusia lo destruye o lo derriba, será un golpe muy duro para la industria armamentística estadounidense.
De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Como siempre les digo, los invito a que visiten nuestros perfiles en redes sociales para que dejen sus comentarios sobre lo que hemos debatido acá en el podcast y sobre los temas que quizás son de interés para ustedes que abordemos en las próximas emisiones. Salud. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.